Y vamos a empezar enseguida porque el tema es un poquito larguito. Los temas de aquí para adelante son largos. Quiero que sepan eso. Van a durar aproximadamente hora 15, hora 30, más o menos. Son larguitos. Pero les aseguro que no se van a aburrir porque la temática va a ser bien buena. Entonces vamos a empezar con el primer versículo. Okay. Entonces hoy me conseguí un lector internacional. Entonces, ¿cómo se llama la serie? Yo puse serie de profecías bíblicas, porque así debe ser llamado. Lo que pasa es que escatología es la ciencia que estudia las profecías. ¿Estudian? Es la escatología eso. Pero vamos a estudiar una serie de profecías bíblicas. Y lo primero que vamos a investigar es esto. ¿Por qué estudiamos las profecías? ¿Por qué las vamos a estudiar? ¿Por qué es necesario estudiarlas? ¿Por qué? ¿Ustedes qué opinan? Estar preparado. Para encontrar la verdad. Hay un proverbio español que dice: quien busca la verdad merece el castigo de encontrar. Estudiamos las profecías, ¿por qué? Porque el 30% de la Biblia son profecías. ¿Cuánto? 30%. El 30% de la Biblia son profecías. Y si la Biblia destina que el 30% son profecías, es porque es algo que es importante. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, segundo, ¿qué son las profecías? Entonces vamos a buscar. Oye, hazme el favor, léeme ahí. ¿Qué son las profecías? Isaías 46, 9 y 10. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no he hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ok. Entonces, ¿por qué estudiamos la profecía? Porque desde la antigüedad Dios nos viene dando señales de Él. ¿Ustedes entienden? Por eso estudiamos la profecía. Porque Dios hace mucho tiempo nos viene diciendo, ojo con esto, ojo con esto. Mire, Dios cuando va a hacer una revelación no la hace de un solo. Dios va dando de a poquito, de a poquito. En el tiempo, Dios fue comenzando a mostrar qué es lo que iba a ocurrir, pero lo iba mostrando en cierto tiempo. Por ejemplo, hace 5.000 años, Dios comenzó a hablarle a Moisés y comenzó a decirle algunas cositas. Después, cuando llegaron los profetas, Dios comenzó a decirle otras cosas, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y encontramos la revelación más poderosa que está en el libro del Apocalipsis, que la vamos a estudiar más adelante. Ok. ¿Por qué seguimos estudiando? ¿A quién le comunica Dios las profecías? Vamos a ver a quién le comunica Dios las profecías. ¿A quién le comunica Dios? Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Okay. ¿A quién le comunica Dios? Diga conmigo, a los profetas. Dios no hace nada si primero no se lo revela a sus siervos los profetas. Dios no se vuela de lo que está establecido. Dios estableció que Él iba a hacer algo, pero primero lo anunciaba. Okay. Dios no hace la cosa y después dice, anda, lo hice, me la embarré. Dios le dice, va a ocurrir esto. Y Dios da señales de que va a ocurrir las cosas. El problema es que el hombre no ha hecho caso omiso de todas aquellas advertencias que Dios ha hecho durante todo el tiempo. Pero en estos últimos tiempos, Dios está advirtiendo más fuertemente sobre lo que va a venir. Entonces, sigamos, porque todavía no hemos terminado. ¿De qué hablan las profecías? Vamos a ver de qué hablan. ¿De qué hablan las profecías? Primero de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Okay. ¿Qué debemos hacer nosotros con las profecías? Según este versículo, investigar. Es lo que nosotros debemos hacer. La Biblia dice que la iglesia de Tesalónica era la iglesia más noble, porque ellos escudriñaban la Escritura a ver si estas cosas que les hablaban eran ciertas. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Diga conmigo, escudriñar la Escritura. Escudriñar la Escritura.
Primera de Pedro 1:11. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las pruebas que vendrían tras ellos. Ok. ¿Qué anuncia la profecía? ¿Qué anuncia la profecía? Diga conmigo, anuncian primero los tiempos. No le había puesto cuidado. Segundo, los sufrimientos de Cristo. Y tercero, la gloria que viene después de esos sufrimientos. La gloria que viene después de los sufrimientos. Esas son las tres cosas que están anunciando, que anuncian las profecías según la palabra de Dios. Primero, los tiempos. Segundo, el sufrimiento de Cristo. Y tercero, La gloria. La gloria que viene después de él. Okay. Primer tema. ¿Ya quedó claro para qué estudiamos las profecías? Sí. Cierto. Voy un poquito rápido porque quiero entrar al tema. Primer tema, el origen del mal. Serie de escatología. Primer tema, el origen del mal. ¿Por qué voy a empezar con el origen del mal? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer dónde se originó esto y por qué se desataron las profecías. ¿Me estoy dando a entender? Todo tiene un origen y tiene un final. Por ejemplo, nosotros sabemos qué día nacemos, pero no sabemos qué día vamos a partir. Pero el día que partamos, entonces digamos, ustedes ven en las lápidas que dice, fulanito de tal, 1900 no sé cuándo, hasta 2000 y pico. O sea, 2100, tuvo un carajo. inicio y tuvo un final. ¿Me voy a entender? Entonces, así igual, hay un origen de las profecías, y el origen es, primero, ¿dónde se originó todo esto? Y esto se originó en un lugar. Vamos a empezar a leer. ¿Por qué se originó el mal? Ezequiel 28, 12 y 18. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor, tú eres el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. ¿De quién están hablando aquí? El oro de la plata. No, ¿de quién? Aquí están hablando de alguien, de un personaje. Dice, hijo de hombre, levanta endecha por el rey de Tiro. ¿Quién era el rey de Tiro o a quién se refería esta palabra? Diga conmigo, al maluco. Para no mencionar su nombre, ya saben quién es. Ok. ¿Dónde se originó el mal? Se originó con la formación de este ser. Hijo, el enemigo. Entonces, ¿dónde se originó esto? Con la creación de este ser. Pero este ser fue creado con una hermosura especial. Imagínate, él dice que estuvo en el huerto del Edén. ¿En qué parte del huerto del Edén estuvo este sujeto? En el huerto del Edén. Que de pronto usted dice, ¿y en qué parte se metió que nosotros no lo vimos? Tranquilo, ya vamos para allá. Lo que quiero que examinen aquí es la forma en que él fue creado y los adornos que se le pusieron encima. ¿Qué se le pusieron? Su vestidura era el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. O sea, y cuando él fue creado, dice la Biblia, que hubieron tambores y flautas. ¿Qué hubo ahí? Tambores y flautas. Una fiesta. O sea, que cuando el hombre folclore. nació se le hizo una cipote fiesta. ¿Me estoy a entender? Entonces, miren las características. Yo quiero que comiencen a mirar las características de este ser. ¿En qué forma fue creado? Lo mejor de las piedras preciosas fueron sus vestiduras. Bueno, era Y piño hubo porque para música cargar un poco peñón. cuando él fue creado. ¿Me estoy a entender? Entonces, en esta parte, yo quiero que ustedes analicen los siguientes versículos. Vamos a mirar. Es el mismo Ezequiel.
28. Ahora tenemos el 15 y el 16. Vamos a ver. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que cayó en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te echaré por procado del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Ok. Él era perfecto en todo, hasta el día que cayó en él maldad. ¿Por qué cayó en maldad? ¿Por qué cayó en la maldad? Más adelante te lo voy a explicar. No te preocupes, calma. Pues, A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es una contratación? Pero contratan con la pena. Una orden. ¿Una qué? Orden. Cuando yo digo, te voy a contratar, Wendy, ¿qué estoy haciendo? Para Yo tengo, hacer algo. yo tengo el poder para hacer qué. Algo. Por mandarte. ejemplo, si yo digo, Mandar. Wendy, tú eres la jefa de compra. Tú compras todo lo que necesitemos aquí. ¿Tú qué debes hacer con los proveedores? Atenderlo. Contratarlos. O sea, nadie puede entrar aquí si no es por Sí. sí. ¿Qué le entregó Dios a este ser? Los contratos de todo el cielo. Él decidía quién entraba y quién no. Magia. ¿No estoy dando a entender? Porque con la multitud de sus contrataciones, él contrataba todo lo que se necesitaba. Él decidía quién podía entrar allá arriba y quién no. En pocas palabras, él tenía las llaves Del cielo. del cielo. Parece herejía, pero es la verdad. De eso. Entonces dice, fuiste lleno de iniquidad, es decir, de maldad. Su corazón se llenó de qué? Maldad. De maldad. Y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios. ¿De dónde fue echado él? Del monte de Del monte Dios. de Dios. Fue arrojado del monte de Dios. ¡Apá! Y Dios lo echó por otro para abajo. Dios santo. Y te destruiré, oh querubín protector. ¿Quiénes son los querubines protectores? Ángeles de Dios. No. En el orden de Dios están Querubines, querubines, serafines, arcángeles. arcángeles y ángeles. A ver la clase de Los querubines son los que están más cerca de la presencia de Dios. serafines. Miren, cuando Dios le manda a decir a Moisés, construye un arca, Arcángel y ángel. construye un arca, Dios le dice, en la tapa pon 2 querubines. Y esos querubines están con un ala cubriéndose el rostro y con el otro ala cubren la presencia de Dios. ¿Por qué este ser era un querubín protector? ¿A qué protegía él? ¿Ah? La entrada. Él protegía la entrada a la presencia de Dios. ¿Qué más? Nadie podía ver. Nadie podía acercarse a Dios, como la mano derecha de Dios. en pocas palabras. Nadie podía acercarse a la presencia de Dios si Él no se lo permitía. ¿Me estoy dando a entender? Ustedes están entendiendo la magnitud de este ser cuando fue creado. O sea, no era cualquier cosa. Por eso es que él quería algo. Y él buscaba algo que él veía. Quería el poder. Ser como Dios. Vamos a mirar que eso es cierto. Vamos a seguir leyendo, porque estos versículos son interesantes. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. Yo, pues, sacaré fuego en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Por la posición que él ocupaba en el cielo, él se enalteció. Que le subieron los Porque él ojos. decía, es que nadie puede entrar allá si no es Por mí. por mí. Vanidad. No, miren lo que yo estoy diciendo. Nadie podía entrar a la presencia de Dios si Él no se lo Permitía. En pocas palabras, para que ustedes sepan, Satanás tenía la posición más importante en el cielo, por encima de Jesús. Parece herético, pero se lo voy a explicar. Jesús no era
¿Qué fue? Jesús no era en este momento Importante. el camino, ni la verdad, ni la vida. En este momento, Jesús no ocupaba esa posición. Su nombre se llamó Lucifer, o Luzbel, ángel de luz, Lucero. Entonces, miren a dónde los quiero llevar. Que en ese momento, él ocupaba la posición más importante en el cielo. A través de él era que se podía tener acceso a Dios. Mejor trabajo y mejor pago del mundo y se lo echó a perder. No, es decir. Tenía el mejor trabajo, porque él era un querubín protector. Él protegía la presencia de Dios. Entonces, yo no sé si ustedes me están tratando de... Sí me estoy dando a entender. O como dice la probanda, se la repito. Si tú quieres. ¿Me entiendes? Él tenía esa posesión, pero a raíz de esa posesión, él se enalteció y su corazón se llenó de maldad. Miren, muchachos, desde ya les estoy diciendo, cuídense de esto, porque cuando esto crezca, ahora somos poquitos, pero dentro de un muy poco tiempo vamos a ser muchísimos, y ustedes van a ocupar posiciones. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Se van a crecer. Se van a crecer. sí, pero tú quieres, no, yo soy el pastor de jóvenes, o sea, tengo Maquia. aquí 2.500 jóvenes, o sea, Julie, no, yo soy la secretaria del pastor, mi tío, o sea, que nadie puede hablar con él si no es por mí. O sea, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? O sea, yo decido con quién hablar y con quién no habla. O sea, yo. Sí me voy a entender. No te llega chiqui paseando, yo soy la mamá. Bien. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuídense de esa porquería. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser mansos y humildes como Jesús. Cuando nuestro corazón se enaltece, nosotros estamos haciendo el corazón del maluco, Del Biolucci. de Lucy. Maluco. Entonces nuestro corazón debe ser manso y humilde como Jesús. Las posiciones, lo que deben ayudarnos a ser cada día más como Jesús. El problema es que nosotros creemos que las cosas en la iglesia se manejan como se manejan en el mundo. Y son diferentes. Jesús dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ay, me pegó. Yo cago. Pero Jesús dijo, si te pegan una mejilla, ponla. Otra. Si te obliga a caminar una cuadra, Caminador. llévala hasta la vía 40. Estamos lejos. Pégala. Entonces, Jesús nos enseñó, o sea, en la iglesia se manejan las cosas diferentes. Entre más altos llegue su posición, más humilde y más siervo debe ser. Jesús dijo, si alguno de nosotros quiere hacerse el mayor, tiene que ser nuestro servidor. Entre más usted, Dios, lo vaya promoviendo, más siervo debe volver. ¿Ok? Claro la explicación, sigamos. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ok. En los versículos anteriores vimos que él estuvo en el Edén. Edén. Miren, me voy a adelantar un poquito y después me voy a atrasar, ¿ok? O sea, me voy a volar este versículo, no lo voy a explicar ahora, para que ustedes me entiendan. Ok. Isaías 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Que su Compararse corazón con se Dios. enalteció. Entonces él comenzó a decir, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, y subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo.
Cuando él dijo, me sentaré al extremo norte, ¿quién está sentado a la derecha del Padre? Dios. Jesús. ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Qué posición quería él? Está bien, Jesús. Él quería la posición de Jesús. Él no quería la posición de Dios, porque es que nadie puede ser Dios. Porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios no tiene reemplazo. Pero él veía a un ser que se acercaba ahí, que sin poder, él no le podía prohibir la entrada. ¿Me entienden a entender? En el cielo, todo el mundo tenía que llegar y decirle, hey, ya no hablar con el Padre. Entonces decía sí o no, pero había uno que entraba y salía como Pedro por su casa. Jesús. Entonces él veía que ese ser tenía un privilegio especial. Entonces dice, yo no puedo ser como el que está en el trono, pero sí puedo ser como el que entra y sale de su presencia sin pedirme permiso. Por eso es que digo, subiré a lo alto y por encima de las estrellas de Dios colocaré mi trono y seré semejante. Que es algo semejante. Parecido. Que se parece, pero no Es. es. O sea que si existe Dios, Jesús. Correcto. Hay dos. Exacto, son Tres, tres. el Espíritu Y Santo. son cuatro. Habemos cuatro ahora. ¿Cuál es el tercero? El Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces, miren, él quería ser semejante Necesito al cuerpo Cristo, roto. pero él hizo algo, miren. ¿Qué hizo él? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, 3 y 4 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Ok, cuando él pega y él dice, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo, yo digo, no, se me va de aquí. ¿Me entiendes? Despega. Se me va de aquí. ¿Y Dios qué hace? Lo arroja a la tierra. Pero él arrastra la tercera parte de los ángeles, lo que se conoce como ángeles caídos o demonios. Él los arrastra. Oiga, yo escuché sobre eso, que los ángeles caídos fueron los que supuestamente Dios mandó para cuidar al hombre. O sea, que eran guardianes en la tierra. Dígamelo bien, Alenian. No le crean mucho a esto y A Nat- y a Nacho. Todos son extraterrestres. Todos son extraterrestres, no le crean mucho a él. Cuando él arrastra la tercera parte, Ay, entra a la tierra y ocurre algo. Ustedes ven en Génesis que dicen que en Génesis habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Cuando Satanás viene y entra, él dice en la Biblia, dice que él contrata con los hijos de los hombres y empieza a deformar la creación de Dios. Hay una teoría que se llama la teoría del GAP, G-A-P, que dice que hubo una primera creación antes de Adán y Eva. Que esa primera creación, Satanás comercializó con ella y la destruyó. Por eso- Esa teoría lo dice. Por eso que Génesis dice que cuando estaba la tierra desordenada, Claro, por eso es que en Génesis 1.1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si la tierra estaba desordenada y vacía, era porque antes estaba como Alguien ahí. alguien ahí. Ordenada. ordenada y estaba como llena. ¿Me estoy dando a entender? Entonces la teoría del gas tiene mucho sentido si tomamos literalmente este versículo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que él llega y destruye esa primera creación. El Michael. Entonces, como el hombre la destruye, Dios, el primer ser, no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios, por eso que ustedes ven que existen fósiles de hace 3.500 millones de años o 350.000 millones de años. Y encontramos en la escala al Homo erectus, al Homo sapiens, al Pithecanthropus, Neandertal. al hombre de Neandertal. Ustedes lo ven que son semejantes a los monos. ¿Me entienden entender? Él lo destruyó.
Entonces, ¿qué pasó con esa primera creación? Él la metió deformó totalmente. Por eso es que existe la Parecen más mico. Claro, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás siempre ha tratado de destruir todas las cosas de Dios. Este siempre ha sido su objetivo, destruir las cosas de Dios. Ojo con lo que le estoy diciendo ahora. Él siempre ha querido destruir las cosas de Dios. Por eso él ha tratado de imitar las cosas de Dios. Y por eso en las próximas lecciones yo les voy a enseñar a ustedes cuáles han sido las estrategias que él ha usado para destruir la obra de Dios. Incluso montar un sistema religioso que se parece cristiano y parece que viene de Dios y no viene de Dios. Y eso lo voy a comprobar con la Biblia. Pero eso es más adelante. No se preocupe. 2 sesiones más. ¿Qué hizo? Tabardío. El versículo anterior dice que él fue arrojado a la tierra. ¿Cómo caíste del cielo? Como un ángel. Él cayó como un ángel y cayó a la tierra. Pero cuando él cae, él arrastra la tercera parte. Pero como él comercializa con la creación, la primera creación de Dios, eso es lo que afirma la teoría del gas. Yo le doy mucha credibilidad por los fósiles que se encuentran. Y si ustedes se dan cuenta, hay un eslabón perdido que es el paso del mono al hombre. Este fósil no se ha encontrado. Y no se va a encontrar. Porque no ahí, está. en esta etapa, fue cuando él destruyó todo. ¿Me estoy a entender? Cuando él cae sobre la tierra y destruye y comercializa con todo el mundo y todo el mundo y destruye la primera creación de Dios. Cuando él cae, él deforma todo lo que hay. Por ejemplo, ¿te acuerdas del meteorito que cayó en Rusia. Rusia? ¿Qué dejó alrededor? Cráter. Una isla, como una isla, un hueco. Destrucción, un hueco. Por eso que cuando él cae, él destruye todo lo que hay alrededor. ¿Y cómo estaba la tierra? Ordenada. Desordenada y vacía. Porque lo que había ahí, él lo exterminó. Volvió nada. Entonces Dios comienza a hacer, la teoría del GAP dice que Dios comienza a ordenar la tierra. Entonces Dios dice, bueno, listo, hagamos la luz. Porque si había luz, Él también la apagó. Los mares estaban vueltos nada, ordenémosla. Y empieza Dios a ordenar la tierra en los 7 días que tú ves. Pero a raíz de eso, Él lo que quería era algo. Cuando Dios forma a Adán en el Edén, Él se la pidió enseguida. Y Él comenzó a hacer el estudio sobre Adán. Miren, yo quiero que ustedes sepan algo. Este ser de que les estoy hablando conoce cada momento de su vida. Estuvo ahí el día que ustedes nacieron, así como lo estuvo Dios. Y desde ese día lo está observando. Para ver con qué cae y con qué no. Y Él sabe cuál es su debilidad. Él sabe cuáles son sus gustos y sus antojos. Ha estudiado todos sus movimientos y los tiene fríamente calculados. Por eso Él puede intuir, aunque Él no te puede leer la mente, Él puede intuir diciendo, güey, ¿qué estás pensando? La tremenda, ¿entiendes? Entonces cuando quiere estar con Dios, Él es el que manda las tentaciones. Claro, por eso es cuando tú quieres orar, se te vienen a la mente muchas cosas. Tú te pones de rodillas a orar, entonces te viene que tienes hambre, aparece el vendedor de arepa, aparece esto, que te viene a la mente el novio, el novio, el que te gusta, el que no te gusta, con el que peleaste, con el que no peleaste. Se te viene una cantidad de pensamientos a la mente. Porque Él sabe cómo te puede manipular. ¿Me entiendes? ¿Me estoy dando a entender? Él sabe tu debilidad y sabe que si tu debilidad son tus hijos, ¿por dónde te va a coger? Si tu debilidad es el dinero, ¿qué crees que te va a poner? Si tu debilidad es las mujeres, ¿qué te va a poner? Te va a poner una negrita palenquera que le faltan unos 4 dientes adelante. Serio, yo, Lucy. Te va a mandar una mujer tracamandaca, ¿verdad? Tremendo. Él sabe por dónde coger. Entonces, mire, cuando Adán es formado, Él es como yo, de tanto asfalto. no Más o está en menos. todas partes. Él Tiene no es omnipresente. Pero sí él puede viajar muy rápidamente de un lugar a otro y aparecer. Y creer que es omnipresente. ¿Me entienden? Porque Él tiene, incluso aunque ustedes no crean, Él tiene poder sobre la materia. Por eso es que Él se
formas. Toma diferentes formas. Puede ser Wendy, puede ser tú, puede ser amigo. Porque esa autoridad le fue dada en el Cielo. cielo. Y cuando a ti Dios te da una autoridad, Dios no te la quita. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, si William, Dios lo establece como un pastor, y William se le embarra, porque puede pasar, sigue siendo un pastor porque Dios le dio este llamado. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te lo dio, Dios no, el que te lo puede quitar es Dios, no el hombre. Pero Dios no revoca eso, porque entonces Dios estaría en contra de su propia palabra. Entonces Dios no es mentiroso. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Me entiendes? Entonces miren, cuando Él hace la primera creación, ahí me voy a devolver otra vez a Génesis. Cuando hace Dios la primera creación, Dios planta a Adán en el Edén para que lo cuidara, lo cultivara y lo cuidara. La palabra cuidar en el hebreo original es llamar, que significa como centinela, vigilante. ¿Por qué Dios puso a Adán en un huerto y tenía que cuidarlo? ¿Por qué? ¿Quién tenía que proteger a Adán? El Edén ¿O de quién tenía que cuidar el Edén? de Lucy. Por eso es que cuando él dice, y lo cuidará, le dio el llamar, el vigilante, el centinela. ¿Qué pasa cuando un soldado se queda dormido? Pierde. Estás en zona de guerrilla, se te mete la guerrilla y te destruye. ¿Quién es el Porque culpable? Norma. El centinela. Pero ¿qué pasó? Que él comenzó a observar al centinela y se dio cuenta que el centinela tenía una debilidad. Eva. Evita. Todo bendiga a Eva. Ah, Todas las desgracias que ocurren con un hombre. las grandes desgracias ocurren por una mujer. Ay, pero que te de que la mujer es la destrucción del hombre, tú no me querías creer. Te lo dije a ella y ella sabe que te lo dije. Ok. Entonces miren lo que pasa. Cuando este ser cae, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12:7. Y hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Ok. El nombre Miguel, o es el arcángel de San Miguel, como ustedes lo conocen, en el griego koiné, es Micael, que significa ¿quién es como Dios? ¿Por qué Dios le manda a Miguel? Ustedes tienen que entender algo. Cuando hay un nombre en la Biblia, Dios, cada nombre en la Biblia tiene un significado. Y cuando Satanás dice, haré mi trono, pondré mi trono por encima de la estrella de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, al extremo norte, y seré semejante al Altísimo. Él quería usurpar el trono de Cristo. Entonces Dios le dice a Miguel, ven, y arreglan este chicharrón. Por eso es que Micael significa ¿quién es como Dios? O sea, este menciona y dice, ¿quién es como Dios? ¿Quién es el que va a pelear contra Dios? ¿Quién es el que quiere ser semejante a Dios? En pocas palabras, ¿sí me entiendes? Miguel, cuando Miguel se presenta, o Micael, que es el nombre original en el hebreo, Mi hijo se va a llamar Micael. Micael se presenta, lógico, Satanás tiene que temblar porque dice, el nombre de Micael significa ¿quién es como Dios? O sea, lo ofende. Claro, él se presenta a la batalla. ¿Qué es lo que pasa? Y Micael ¿Cuál es la es tuya? quien arroja a Satanás hacia la tierra. En esta batalla, Micael le dice, con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, van para la tierra. Ey, tú no sabes que ese pedazo de Apocalipsis ¿cómo es que lo ponen en YouTube con la pelea de Goku contra Broly? No En sabía. serio. Sí, pero Goku manda a Broly Al sol. al sol. Ok. Con un Kamehameha así, papu. Entonces, Pero por eso es igual- que él se presenta y Dios le manda es a Micael o al ángel Miguel o arcángel San Miguel, como ustedes le quieran llamar. Pero en el hebreo original, en el griego original es Micael, que significa quién es como Dios.
él entra a desafiar es a Cristo y Micael sale a defender es a Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Porque el Padre podía mandar a Cristo, pero Cristo ya tenía otra misión. ¿Me estoy dando a entender? Okay. Estaba ocupado. Entonces, cuando es hombre, la disputa que tuvo Micael con Lucifer era por un ser. Adivinen quién era ese ser. Cristo. No, lean ustedes mismos. Escuchen, más bien. Génesis 1, 26 al 28. Y digo yo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo el reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Okay. La disputa que tuvo, más que todo, era por la segunda creación de Dios. ¿Quién era la segunda creación de Dios? Adán y Eva. Eva. Adán y Eva. No, la primera yo la estuve diciendo, que era la pelea del gas, que fue la primera creación que Sí, el Dios último. destruyó. La segunda creación es Adán y Eva. Y de ahí descendemos Nosotros. nosotros. Pero acá en la primera creación fue posible que ellos crearan un mono y todo eso. Habían animales porque están la Biblia dice, Dinosaurios. los grandes monstruos. Y nosotros lo conocemos hoy como los dinosaurios. ¿Me Voy a entiendes? discutir, sale, voy a discutir. Por eso es que esta primera creación El unicornio. puede haber posible que existiera. No hay un fósil que diga que el unicornio En existió, un libro yo tengo un pero- fósil de esto. pero puede ser que haya existido. Y muchos animales que fueron exterminados y que no lograron sobrevivir a la segunda creación. Me estoy dando a entender. Por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, el cocodrilo dice que tiene más de 350.000 millones de años. Y ha sobrevivido todo este tiempo. La cucaracha. La cucaracha. Entonces, muchachos, No es la madre, ¿cuál era la pero- disputa? Ya con esto quiero terminar. ¿Cuál era la disputa que tenía Satanás con Micael? Diga conmigo por la segunda creación. Por la segunda creación. La segunda creación. Porque la segunda creación no fue hecha como la primera. La segunda creación fue hecha a imagen Y y semejanza. semejanza. La imagen es una cosa, pero la semejanza es Otra. cosa. Por En ejemplo, la primera creación existió un hombre como tal. No. en la primera creación existió Evolución. Algo parecido, algo hombre. parecido a eso. Existió el hombre de Neandertal. Que lo- Existió el Homo erectus, El Homo el sapiens. Homo sapiens, el Pithecanthropus. Todo ese combo. Todo en la primera creación existieron esos fósiles que es imposible negarlo, ¿me estoy dando a entender? Porque hay existen los pruebas. fósiles, están en los museos, más que todo en los museos de Europa. En el Museo Británico hay una parte donde dice evolución y usted entra. Y están todos los fósiles de dinosaurios, de los diferentes tipos de hombres que existieron en esa época. El hombre de Neandertal vivió en las cavernas. Se sitió más que todo hacia el punto de Canadá. Y en esa parte todavía siguen encontrando fósiles del hombre de Neandertal. El estrecho de Bering no existía. Existía una comunicación directa por las grandes heladas que existían. Entonces, ahí el hombre podía pasarse. Entonces, en ese estrecho de Bering se han encontrado de ambos partes fósiles del Homo sapiens, hombres del... El hombre de hielo es una mitología. Se han encontrado fósiles de Homo sapiens, fósiles del hombre de Neandertal, fósiles del Pithecanthropus, se han encontrado ahí. O sea, es imposible negar eso sí existió. ¿Me estoy a entender? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el pueblo de Dios? Que niega esa existencia. Y si existen, ¿cómo tú vas a negar los fósiles que ahí te ven?
¿Me estoy entendiendo? ¿Cómo Como tú llegar vas a a negar casa que de los luz y dinosaurios preguntar si existieron están si en están el ahí? mercado? Esa primera creación sí existió, pero no fue una primera creación creada conforme a la imagen de Dios. Porque si nosotros miramos el trasfondo bíblico, el hombre debería tener aproximadamente 7.000 años de haber creado. Y es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a decir que los fósiles que tienen 350.000 millones de años, ¿de dónde los sacaron? Entonces ahí sí tenemos que decir alienígenas ancestrales. Vinieron del extraterrestre. No. Estuvieron en esta tierra. El problema con ellos es que fueron destruidos. Miren, la teoría del Big Bang afirma de que el mundo se formó por una gran explosión. Pero también dice que la tierra sufrió una primera destrucción porque vino un meteorito y cayó de los cielos. Miren, entiéndanme esto, cuando ustedes lean la historia, llévenla a la Biblia. Cuando dice que ese meteorito cayó, ¿quién fue el que fue arrojado de allá del cielo? Sí pilla, lo que te decía ahorita. ¿Sí me estoy entendiendo? Lo que pasa es que la ciencia no lo dice porque la ciencia y la religión tienen Que pelear. que pelear. Pero es Como que la los Biblia cigüeños. afirma lo que la ciencia, mira, la ciencia afirma lo que la Biblia dice. Cuando dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero de la mañana. ¿O qué? Un lucero. ¿Qué es un lucero? Una estrella. ¿Una qué? Una estrella. ¿Una qué? Una estrella. Una estrella. ¿Qué fue lo que cayó del cielo y destruyó la primera creación? Una estrella, un meteorito. Un meteorito. ¿Y qué es un meteorito? Cuando tú ves un meteorito, cuando tú ves una estrella Oh, fugaz, arriba. no hay ninguna estrella fugaz. Es un meteorito. Es un meteorito. Diga tú, le dices, yo ay, quiero que tú hables con Michelle el puta para que ya no joda. Crea. ¿Me estoy entendiendo? Vamos a traerlo. No así. Entonces, ¿qué fue lo que cayó? Que la teoría del Big Bang lo afirma, que la Tierra fue destruida por un meteorito y por ello murieron todos los seres vivientes que estaban en el mundo, incluyendo a los hombres que existían en esa época. Cuando él cayó con ímpetu sobre la Tierra y destruyó todo lo que había ahí. Y lo que no también. Destruyó vegetación, destruyó todo. Por eso es que Génesis 1:1 afirma de que la Tierra estaba desordenada y vacía. Porque cuando él cae, él destruye todo. Lo hicimos por maldad, Dios te va a joder. No, cayó al caer. Al caer, mira, cuando él cayó con tanta violencia, porque así fue arrojado de la tierra, del cielo fue arrojado de esa manera. Fue arrojado con tanta violencia que destruyó todo lo que había a su paso. Destruyó al hombre de Neandertal, destruyó al Homo sapiens, destruyó al Pithecanthropo, al Homo erectus, destruyó a los dinosaurios, destruyó todo lo que había abajo en los mares. Destruyó todo. Ahora sí me toman sentido a la teoría del Big Bang. El problema es que yo hablo esto, entonces soy hereje. Yo no soy hereje, estoy tomando la ciencia y probándola con la Biblia. O la Biblia probándola con la ciencia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sabes que el cielo está fuera de este ¿Tú mundo? eres el único que sabe eso? ¿O hay otros factores que no? No, yo creo que yo La mayoría. sabe eso. ¿Y por qué no lo dices? A eso yo no lo sé. Pregúntale. Porque por ahí viene el papa y le dice, no, tú eres un hereje y ¿Me lo estoy manda a entendiendo? matar. Pero cuando pasa todo esto, Vamos a matar. es, ¿Qué haces ¿a si dónde crees quiero que- llevar esto? Sí, ¿Por porque qué matan a le los puse vecinos. el origen del mal? Porque Hereje. todo se origina, todo tiene un origen. El hereje es la persona de la famosa libertad. ¿Me estoy Ah, diciendo? pero tiene que Todo haber- tiene un origen. Entonces, el origen de todo esto radica en la rebelión que hubo en el cielo. O sea, el cielo está fuera de este mundo. O sea que allá en el cielo había ángeles buenos y ángeles malos. No. Sí, y los malos fueron expulsados. Pero no lo que es a Lucifer. Pe- Que fue lo que dice ahí en Apocalipsis 12, habla de que el dragón, refiriéndose a Satanás, arrastró con él la tercera parte de las estrellas, refiriéndose a los ángeles. ¿Y por qué lo llaman de dos nombres, Lucifer y Satanás? Porque esos son los nombres que la Biblia le da. Incluso el hombre le ha puesto otros nombres. ¿Cómo? Débil. No, está en inglés. Este, Diablo. Diablo es mal. la Biblia habla de que el diablo es Satanás. Así lo habla la Biblia. La Biblia habla de que su nombre original se llamó Lucifer. Pero cuando Lucifer, que significa ángel de luz, Fue expulsado. cuando fue expulsado, Dios le tenía que cambiar el nombre, no podía dejarle el mismo, porque ya el ángel de luz no era. Ángel de maldad. Mire, la misma Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Porque él ya fue hecho así. Ya él sabe el bien, pero como le gustó más el mal, entonces él se fue más por el mal. Porque su corazón se enalteció
Entonces, ¿qué es lo que pasa con Está esto? jodido, ¿vale? Que él siempre ha querido destruir la creación de Dios. ¿Y por qué les quiero enseñar la serie de escatología? ¿Por qué? Porque él tiene un objetivo, el único objetivo de él es destruir todo lo que se llame Iglesia. Dios. Porque él no quiere que nosotros le demos culto al Creador, sino que todos se lo demos a él. Por eso es que él crea un sistema religioso que parece que fuera de Dios. Por eso que dicen que él es el que está viendo la tierra. Por eso es que él crea eso. ¿Cuál es? Yo te lo voy a decir en el estudio 7. Hablan de los cuadros. En el estudio 5 te lo voy a decir. Mira, En el estudio 6, sí. Ahí, los entonces, cuadros que crean supuestamente con el rostro de Jesús. Este viene haciendo él. No, mira, no, yo no puedo afirmar que ese sea el rostro de Jesús. Porque él no lo vio. Incluso existe un manto que se llama el manto de Turín. Fue con el que lo Y cogió. miren, supuestamente fue la sábana con que cubrieron a Jesús. La Biblia no me narra que esa sábana la tomó María Magdalena, la tomó alguien y la guardó. ¿Me estoy a entender? Pero cuando se hace un estudio de carbono 14 al manto de Turín, dice que se remonta al año 1200 más o menos. Epa, Jesús vivió hace más de 2000 años. Y ese manto solamente apenas tiene 1000 años. No tiene y eso ni credibilidad. 1800. Porque si está en 1200 y estamos en 2800 años de acá. Tiene 800 años. 800. Lo increíble es, mire, lo increíble de esto, que ustedes podrán decir, pero aparece un rostro, incluso cuando yo lo vi en Nat Geo, descubriendo el rostro del manto de Turín, o sea, tenía como si fuera alguien crucificado y todo lo demás. Hay una película de que hizo el zorro, Antonio Banderas. Antonio Banderas, que encuentran unos huesos de un crucificado y se creen que son los huesos de Jesús. Ah, eso me lo dieron en Nangio. ¿Cómo se llama Los tesoros. el que dirigió el Titanic? El protagonista. No, el que dirigió el Titanic, El director. el director. Steven Spielberg. Este man. Steven Spielberg dice que encontró la tumba de Jesús y los huesos y el osario de Jesús. ¿Y qué? El osario de Jesús. Pero sale. Los huesos de Jesús. Pero dice que Jesús resucitó al tercer día. Claro. No hay hueso. Tranquilo, que para eso hay respuesta, la Biblia la da. Pero No hay hueso. no hay hueso. Lo que quiero llevar a esto es que siempre, este ser ha tratado de distorsionar la verdad. Mire, Paquitero. Por eso lo que si puso. él te tienta, tú sabes que te está tentando. Por ejemplo, si a ti te gustan las cocadas, ¿qué quieres que te vayan a traer todos los días? Cocadas. O sea que. Pero si tú sabes, ya, pero si te engañas, tú no te das cuenta. Yo siempre he colocado el mismo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes le han metido un billete falso? Cuando lo tuvieron en su mano no parecían verdaderos. Pero la palabra falso La creó él. es la falsificación. El diccionario dice mentira, dice falsificación de la verdad. No O sea, me que digas. es verdad, pero no lo es. No se entiende. Entonces, ¿qué es lo que Falso falsificación. aprendan de Dios todo el tema? ¿Qué es lo que ha pasado con O sea todo que. esto? Eso. ¿Qué ha pasado con todo esto? No pregunto, yo sería duda. Que la segunda creación ha sido su objetivo hace más de 7000 años. ¿Me quieren entender? Antes que la sacara. La primera creación fue cuando destruyó el que cayó al diablo ese cosa. Correcto. Y la segunda creación fue la del hombre. O sea, nosotros estamos. Y además en semejanza de Dios. O sea, nosotros. La primera creación se prueba con la teoría del Big Bang. Y se comprueba con Apocalipsis capítulo 12, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Ahí yo compruebo la teoría del Big Bang con esos versículos. Y la segunda creación, que fue la de Adán y Eva, y donde descendemos nosotros, ha sido el objetivo de Satanás hace 7000 años, destruirla. Próxima enseñanza, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos.
O sea, que Lucifer fue el que tentó a los filósofos que encontraban la teoría de la Y evolución. les voy a hablar de unas ¿La cosas qué? espectaculares. ¿La qué? No se lo pueden perder el próximo domingo 10 de la mañana. ¿A qué hora? 10. Traen invitados. A la misma hora y en el mismo canal. Paro, pauso, ¿qué? Bueno, ahora que Pauso, paro. Yo digo que o sea, de los huesos puede que se citan los huesos de Jesús, porque Jesús no iba a subir en carne. Él no iba a subir en carne, tenía que subir en espíritu. Ya que los huesos sí pueden. no, Jesús subió al cielo en alma, cuerpo y espíritu. La Biblia lo dice. Él resucitó en alma, cuerpo y espíritu. Acuérdate, cuando Jesús resucita, ahí Tomás dice algo. Que hasta que no sienta las llagas de sus manos Hasta que no metiera las manos en las en llagas. las Los llagas, dedos. los dedos En los huecos de... en Las llagas de sus manos. y en su costado, él no creería. Entonces cuando Jesús se le aparece, le dice: Tomás, Ven, introduce los mete tus dedos manos a mi mano. Mis en mis llagas. manos y en mi costado. Entonces Tomás cae de rodillas y le dice: Dios mío, Señor y Dios mío. Perdón. Entonces, perdóname, en pocas palabras está diciendo. Entonces decía: claro, aquí está, tócame. Incluso los discípulos tenían miedo de tocarlo, porque pensaban que veían un fantasma. Pero Jesús comió con ellos, un fantasma no puede comer. Entonces Jesús tuvo que haber resucitado en cuerpo, alma y espíritu. Completamente. El problema es que Jesús cuando resucita en un cuerpo glorificado. Iluminado. Que brilla. Un cuerpo totalmente diferente. Más preguntas con el tema. Cuando tú hablas de la tentación, es posible que Lucifer tentara, por ejemplo, a los filósofos para Claro. negar la existencia de Dios. Completamente. O sea, él le dijo, mira, te voy a mostrar que tú le vas a decir al mundo que Dios no existe, que no sé qué y tal. No, él te mete Por en la mente ejemplo, que es distinto. uno de los filósofos más importantes del mundo es Stephen Hawking. Es uno que está en una silla de ruedas que no más puede mover. Sí. Ah, él que Que habla, tiene, que habla con la maquinita. él dice la teoría de que el hombre puede viajar en el tiempo y tal. Y él todo el tiempo ha negado la existencia de Dios, aún sin estar como un vegetal. Lo único que puede mover es este dedito así nada más. Es lo único, el resto del cuerpo tú lo ves así, en una silla. Tiene que hacer de todo. Y aún en su estado, él niega la existencia de Dios. Vale, bueno. Muchachos, muchas gracias. Hemos terminado. Para parar, poquito.